a este panel de lujo que nos va a acompañar ahora durante este ratico prealmuerzo a hablar sobre informalidad laboral con una mirada sectorial. Bueno, en este congreso se ha repetido a lo largo de estos 2 días la importancia de pensar en la informalidad laboral. Sigue siendo uno de los mayores desafíos que tenemos en Colombia. Si bien ha habido una reducción importante en la tasa de informalidad laboral desde 2010, no hay que desconocer que ha habido una reducción de 13 puntos porcentuales a nivel nacional y también en las principales ciudades. Seguimos teniendo alta heterogeneidad entre ciudades y también entre lo rural y lo urbano. Y adicionalmente tenemos estas grandes diferencias entre los sectores económicos. ¿Cuáles son las causas de esa persistente informalidad entre los sectores económicos? Así que por eso hoy contamos con este panel de lujo, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, doctor Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, doctor Juan Esteban Carranza, subgerente de Estudios Económicos del Banco de la República. Así que tenemos a los mejores cabeza de gremio y expertos para contarnos sobre su visión de la informalidad laboral en cada uno de los sectores que ellos representan. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, para comenzar esta conversación, quisiera poner unos datos sobre la mesa. En Colombia en este momento la informalidad laboral del orden nacional está en cerca del 56%, es mucho más baja en las zonas urbanas, en las capitales principales del país la tasa es del 44%, pero si nos vamos a la ruralidad ya tenemos tasas cercanas al 80%. Entonces esto nos da ya una visión de parte del problema. En la ruralidad es el sector agropecuario el que prima. Dentro de este sector económico las tasas son del 84%. Pero también tenemos el sector de comercio o de transporte con tasas cercanas al 65%. Es decir, hay unas diferencias importantes entre sectores que vale la pena entender qué es lo que está causando esas diferencias y qué podemos hacer al respecto. De otra parte, no todos son noticias de este estilo. Tenemos dentro del sector de servicios, información, comunicaciones, el sector de seguros, sector financiero y de actividades inmobiliarias con tasas por debajo del 15%. Entonces hay lecciones que aprender ahí. Para comenzar en esta conversación quisiera preguntarle al doctor Juan Esteban, ¿qué considera que son esos factores estructurales que favorecen a la persistencia de la informalidad en la economía colombiana y cuáles son esos sectores que a la luz de esas causas estructurales se ven más afectados? Gracias, Andrea, por tu pregunta. Antes de empezar, agradezco a los organizadores la invitación a estas interesantes conversaciones. Y te faltó mencionar que aquí en el podio tenemos una experta en informalidad, como lo es la doctora Otero, que acaba de publicar precisamente un documento que llamamos documento ESPE sobre informalidad del Banco de la República, que ella coordinó y por lo tanto probablemente es la más experta de todos aquí en el podio. Y entonces me referiré de todas formas a algunos de los elementos de este estudio que menciono. La causa estructural, desde el punto de vista puramente económico de la informalidad, hay distintos niveles. Se menciona mucho el salario mínimo como determinante de la informalidad laboral y de cierto modo lo es, pero se nos olvida que atado al salario mínimo hay sobrecostos laborales, sobrecostos impositivos que son tan determinantes de la informalidad como el puro salario mínimo. Entonces estos sobrecostos hacen que un empresario o un empleado independiente que quiere dar el paso de la informalidad a la formalidad pues enfrente un muro adicional en términos de costos para hacerse formal. Y por el lado de los empleadores lo mismo, un empleador que quiere contratar a un empleado formal con un salario mínimo, no solo tiene que subir el salario, si es un poco menor al salario mínimo, subirlo al salario mínimo, sino que inmediatamente tiene que incurrir en unos sobrecostos impositivos que quizás son necesarios
pero además no solo los sobrecostos impositivos, sino además costos contingentes relacionados con la estabilidad laboral, etcétera, todo lo relacionado con la regulación laboral. Entonces, digamos, eso es una causa inmediata de la formalidad, y el impacto de esos sobrecostos sobre la informalidad queda muy bien ilustrado en el documento al que hago referencia. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la causa subyacente que todos los estudios de la informalidad señalan es la baja productividad de los trabajadores. Es decir, si los trabajadores son muy poco productivos, pues es imposible para un empresario o para el mismo trabajador independiente formalizarse, porque su productividad no le alcanza a cubrir estos costos impositivos relacionados con la formalidad. Entonces, esa es otra causa estructural subyacente, que es la más misteriosa de todas y que es prevalente en toda Latinoamérica, donde la informalidad es altísima. En el documento al que seguimos haciendo referencia, hay un modelo macroeconómico de equilibrio general sofisticado que ilustra un mecanismo adicional, y es que cuando se disminuyen estas causas estructurales que permiten esta alta informalidad, el aumento de los trabajadores formales aumenta su productividad, porque al tener acceso a una empresa formal, un trabajador que era informal, mágicamente se vuelve formal porque esta empresa tiene acceso a una cantidad de mecanismos que aumentan su productividad, no solo capital, sino suelen ser empresas que tienen acceso a servicios al sector financiero, y entonces pueden financiar niveles más altos de capital que hacen productivo a todo el mundo. Y esto tiene tiene un mecanismo adicional que es muy importante, que yo creo que todos debemos tener en cuenta. Es que la baja productividad es un resultado de poca acumulación de capital humano. Y la poca acumulación de capital humano también es un resultado de decisiones que toman las personas. Pero no nos debería sorprender que se acumule poco capital humano cuando los rendimientos del trabajo son bajos, precisamente debido a la informalidad. Entonces hay un mecanismo ahí que va y que vuelve, que tenemos que tener presente a la hora de pensar en las políticas públicas para disminuir en el largo plazo la informalidad. Y es que la informalidad que resulta de la baja productividad, en últimas es resultado de la poca acumulación de capital humano, que en últimas es resultado asimismo de la informalidad. Entonces, atacar este problema, pues es un problema, es complejo, pero no debemos perder de vista ese último determinante, que es finalmente la acumulación de capital humano. Muchas gracias. Doctor McMaster, el sector empresarial juega un papel clave en la generación de empleo formal. Un dato importante, el 65% de todos los trabajadores formales en Colombia trabajan en empresas medianas y grandes. Es el gran contratador de mano de obra formal. En su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas para crear y mantener puestos de trabajo, y en qué se diferencia la contribución del sector manufacturero en este desafío de la informalidad laboral? Hola. Bien, gracias. Gracias a Sofondos por la invitación, gracias a ustedes, a mis compañeros de panel. Yo quisiera, para responder esa pregunta, hacer un poquito de marco general sobre otro tema, pues sobre el mismo tema, pero un poquito más arriba, y decir que es muy interesante, digamos, que en este escenario hace una hora estaban sentados los congresistas, hace 15 minutos estaban sentados los juristas y ahora estemos sentados nosotros. Entonces nosotros somos como economistas y directores de gremios o presidentes de gremios. Y de alguna forma, y lo digo así porque es como típicamente se dan las discusiones en Colombia, se dan como por clústeres. Es decir, una cosa piensan los políticos, otra cosa piensan los juristas y otra cosa pensamos nosotros desde el mundo de lo real y el mundo empresarial. Y yo diría que esa es una de las razones por las cuales no podemos solucionar nuestros problemas, entre otros el problema de la informalidad. La discusión de informalidad tradicionalmente ha sido una discusión circunscrita en lo que mencionabas tú ahora, lo que menciona tu estudio, y es la discusión de cuáles son las razones económicas que hacen o que conducen a que efectivamente tengamos un nivel de informalidad tan grande en Colombia.
El estudio tiene unas recomendaciones, como lo tenía la misión de Calvo, como, en fin, como las discusiones que ha hecho Levy, como lo que han dicho normalmente los economistas. Y yo me he preguntado todas las veces qué probabilidad hay de que esas recomendaciones sean tenidas en cuenta por las personas que estaban hace 2 paneles acá. ¿Qué probabilidad hay de que el Congreso realmente tome una decisión que nosotros creemos que es muy racional, que es la lógica y que es la decisión verdaderamente correcta, digamos, en nuestra visión, y que conduzca a que efectivamente la probabilidad, la informalidad se reduzca? Yo cada vez más tengo la impresión de que la probabilidad es muy baja. Y hablamos cosas distintas. Hablamos cosas en donde la gente me dice, no, pero es que tienes que estar mucho más cercano a la realidad. No puedes estar diciendo que el trabajo vale demasiado, porque si dices eso, entonces ¿qué pasa con los votos? ¿Qué pasa con la consulta popular? ¿Qué pasa con la... no puedes criticar la reforma laboral que está en este momento o que estaba en ese momento en discusión en el Congreso, porque eso no tiene apoyo popular, porque el presidente tiene una narrativa distinta. Y yo pienso que una de las discusiones que nosotros debemos dar es cómo vamos a hacer nosotros para tratar de que algunas cosas de las que nosotros creemos y decimos tengan de alguna forma concordancia con lo que puede pensar otro grupo de la sociedad, que por cierto, ese grupo de los congresistas es el que toma las decisiones. Entonces, a mí me parece que esa es en parte muy importante de la conversación que debemos dar, y en cierta forma, digamos, entonces celebro que hayamos tenido las 3 conversaciones como una detrás de otra, para que quizá la próxima sea una conversación de todos con todos. A ver si logramos nosotros sacar una solución que sea una solución de la sociedad. Yo no sé cuántos de ustedes han oído en el pasado, allá está José, bueno, en fin, Luis Fernando, Sandra, no sé cuántos de ustedes han oído en el pasado que es que la razón de la informalidad es que los costos laborales son muy altos. ¿Quién no ha oído eso? Pues lo hemos oído prácticamente todos. Bueno, listo. Dicho eso, ¿cómo hacemos para poder solucionarla? Y con eso voy a rematar para decir, esa fue la gran pregunta que nosotros hicimos sobre la última reforma laboral. Nosotros en la última reforma laboral nos preguntábamos, ¿qué de la reforma, si nos vamos a dar el lapo de hacer esa discusión grande que tenemos en este momento en las comisiones séptimas, luego en Cámara y la Comisión Séptima del Senado, si nos vamos a dar el lapo de dar esa discusión, ¿por qué no podemos nosotros lograr que allá se aborden los temas de reducción de informalidad y de reducción del desempleo, que son de alguna forma el elefante en la sala del mundo laboral? El elefante en la sala del mundo laboral es por qué nosotros en Colombia tenemos una informalidad que está en el 56%. Y porque eso hace que las discusiones que nosotros damos en realidad se restrinjan a solamente 10 millones de trabajadores, y muy probablemente de esos 10 millones de trabajadores, muy pocos, por ejemplo, están en el mundo del salario mínimo. Es decir, realmente hace que no solucionemos el gran problema. De manera que no respondí tu pregunta, hablé bastante, no respondí tu pregunta, pero yo sí lo que quería era de alguna forma resaltar que es que nos va a tocar abordar de alguna forma estos problemas, que son los problemas estructurales del mundo laboral de nuestro país, en una forma distinta como sociedad. Muchas gracias, doctor McMaster. Ahora pasamos al doctor Bedoya. Como bien decía hace un momento, las tasas de informalidad son muy distintas entre el campo y las zonas urbanas. En su sector prima mucho el empleo por cuenta propia, que tiene una dinámica muy diferente al empleo asalariado, por ejemplo. En su concepto, dadas esas diferencias, ¿cómo debemos abordar la problemática de la informalidad que existe en el campo, que es distinta en su origen a la que existe en las ciudades? Bueno, primero, Andrea, gracias a Sofondos, doctor Wills. Andrés no lo vi, porque Andrés ya seguro oyó esta conversación muchas veces. Pero déjeme elaborar sobre lo que dice Bruce para responder su pregunta. Y lo primero es que creo que la próxima vez que haya haber una reforma laboral, este Congreso debe hacerse antes de que esté la reforma laboral, para hacer lo que dice Bruce, que las 3 conversaciones realmente sean una. Y yo les cuento un poquito, porque los números ya están. Yo tal vez lo único que agregaría a lo que tú has dicho en el caso de la ruralidad es que esa informalidad del 82% en el campo son 3.2 millones de trabajadores. Esa informalidad que hoy es del 83, 82, 84, pero no baja del 80, y eso es una vergüenza. Y todo el mundo habla del campo y la producción de comida y la resiliencia y no sé qué, pero no pasa nada. Pero la historia que les quiero contar es lo que ocurrió precisamente para la solución. Yo llevo en la SAC desde marzo del 2017.
Y al gobierno del presidente Santos, del cual hice parte siendo viceministro de Defensa, éramos compañeros con Bruce y con Camilo, le hicimos una propuesta desde la SAC de un articulado para resolver el problema de la informalidad laboral. Porque como tú lo dices, Andrea, hay trabajadores por cuenta propia. Usted va a la definición del DANE y eso es un galimatías, ¿no? Trabajador por cuenta propia, que el peón, que no sé qué, pero pues al final del día pensemos en el ser humano, a la gente que lo que le interesa. ¿Tengo un contrato o no lo tengo? Punto. Y le presentamos a ese gobierno, al gobierno de Iván Duque, y no pararon bolas, y al gobierno del presidente Petro, que sí paró bolas. Y nos fuimos con la exministra Gloria Inés Ramírez, con una reforma laboral para el sector agropecuario, que tenía dos componentes. La creación del contrato agropecuario, que tenía que hablarse con la reforma pensional, por obvias razones, y pues yo aquí no me voy a poner a hablar de pensiones, porque este es el escenario de ustedes, no el mío. Y básicamente lo que le decíamos al Ministerio de Trabajo, mire, al final del día usted en el campo tiene dos tipos de actividades. Las que se rigen por el contrato laboral formal, normal, ahí está parte de la avicultura, la porcicultura, la palma, el azúcar, el aguacatejas y demás. Pero usted tiene otras labores donde un mismo trabajador puede tener en el día más de un empleador. Entonces, eso se puede decir tiempo parcial o se puede decir salario por horas. Y la ministra me decía, amigo, ¿qué? No, compañero era que nos decía ella. Compañerito, eso es precarizar. Yo le decía, ministra, ¿qué es precarizar? ¿Que la gente no tenga prestaciones sociales? Además que si usted, perdona, digo una expresión agraria, destaja el salario mínimo mensual legal vigente, salario diario y salario por horas, pero nunca va a estar por debajo del mínimo, pues lo puede hacer. Le hicimos la propuesta. Y después se reunió la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es esa discusión donde están los sindicatos de trabajadores, los 5 gremios que representamos a los generadores de empleo y el tripartismo del gobierno nacional. Y nos pusimos a concertar una reforma laboral, con todas las diferencias que eso implica. Y la noche anterior a que radicaran el texto, allá en ese acto de la Plaza Bolívar, nos mostraron un texto, y el texto que radicaron fue otro. Y ahí empezó a fregarse esta vaina. Y después llegamos al escenario del Congreso de la República, que es lo que dice Bruce, y claro, en el Congreso no hay mucha concertación, sino hay más una negociación. Y lo que hicieron fue meterle al proyecto que propusimos nosotros, y uno sabe que esas cosas pasan, pues la ministra se arranchó en que eso era precarizar, y por el contrario le metieron una cantidad de cosas que eso parecía un arbolito de Navidad. En síntesis, ¿qué ocurrió? La democracia actuó en el Congreso de la República. Y en la Cámara de Representantes, tristemente, tocó hundir los 3 artículos del contrato agropecuario. ¿Y qué pasó? Salieron a matonear a los representantes a la Cámara que porque entonces les quitaron los derechos a los trabajadores del campo. Por el contrario, iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Y ahora que estamos en el panel del Congreso, veía al presidente de la Cámara de Representantes, que es de Boyacá y del Partido Verde, pero mire, él votó que había que archivar esa vaina. Entonces hay gente que sí lo hizo a conciencia. Y cuando ya llegamos a Senado, pues ya todos conocemos la historia de Senado. Entonces, las herramientas para hacerlo están, es lo que quiero simplemente sintetizar con esto. Pero mientras no haya la conversación sin dogmatismos y no haya una conversación atendiendo cuáles son las cosas que realmente pueden contribuir a eso, pues yo sí les digo, se perdió una oportunidad impresionante de haber contribuido a resolver un problema que para mi sector tristemente es un cáncer. Porque todo el mundo habla de que al sector le va bien y que crecen y no sé qué dice más, pero las políticas públicas pues no quedaron en nada. Muchas gracias. Doctor Camilo Sánchez, bueno, desde su posición que tiene una visión integral de la economía, ¿conoce usted políticas públicas sectoriales que pudieran implementarse en Colombia para poder combatir justamente estas diferencias entre sectores económicos que causan la informalidad en el país? Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Primero quiero
felicitarlos porque creo que hoy no voy a desaprovechar la oportunidad, ya me tocó de último, entonces voy a decir cosas distintas a las que han dicho mis compañeros. Y creo que malas decisiones son las que aumentan la informalidad. Y creo que aquí tengo que aplaudir al Banco de la República porque demostró que la técnica tiene que priorizarse por encima del dogmatismo. Y esto es algo que tenemos que repetir en cada uno de los sectores si queremos bajar la informalidad. Estamos viendo que el Banco de la República tiene que trabajar armónicamente con el gobierno, pero de manera autónoma e independiente. Y hoy tengo que felicitar al doctor Villar, no lo he hecho nunca, porque creo que hizo algo fundamental, hizo respetar una institución que debe ser democráticamente respetada y el presidente de la República tiene que respetar los poderes públicos como debe ser. Y nosotros tenemos la obligación desde los gremios de hacer ese soporte para cerrar esa brecha de informalidad. Y ahí lo estamos diciendo, en la última reforma que se estaba presentando laboral, estábamos mostrando estudios del Banco de la República y estudios de Fedesarrollo, donde se pierden 450.000 empleos directos. Una mala decisión, simplemente política, puede acabar el sector productivo colombiano. Y nosotros por eso tenemos que ser muy serios y tenemos que quitarnos el miedo de decir que no cuando tenemos que decirlo. Y por eso cuando veía ahorita a los congresistas, también es importante que entendamos que tenemos que ver que hay la técnica y la práctica, y que la política también tenemos que saberla manejar. En este instante, presentar un proyecto como el que quiere el presidente Petro simplemente es condenar al sector a que crezca la informalidad de una manera dispendiosa. Por eso nosotros estamos diciendo que hay que tener respeto por los poderes públicos, por eso mandamos una carta diciéndole al gobierno nacional que tiene que respetar al Banco de la República, y igualmente le estamos diciendo, ojo, hay que decirle al Congreso de la República que también es un poder independiente. Lo felicita cuando votan a favor de la reforma a la salud, pero cuando hunde la reforma tributaria, que también hubiera acabado gran cantidad de empleos en Colombia, eso sí es malo y ahí sí hay que hacer marchas para que persigan a estas personas. Yo lo que le digo al presidente es que tenemos que ser serios, que tenemos que mirar que la técnica tiene que ser la prioridad en este Estado y que nosotros tenemos que respetar los derechos que se tienen. Hoy no podemos tener doble moral. Aquí estamos diciendo que hay que defender supuestamente que no tengamos priorización, que a las personas no les demos contratos que ellos llaman que son el esclavismo del siglo XXI, la prestación de servicios. ¿Usted sabe qué está haciendo este gobierno? La mayor cantidad de prestación de servicios de la historia se está haciendo en este momento, pero hablamos mal de esa prestación de servicios. Así que nosotros lo que tenemos que hacer desde los gremios es no quedarnos callados, defender la institucionalidad, defender la técnica y lo más importante, de esa manera estaremos disminuyendo la informalidad, que es lo que nos está perjudicando porque hemos tomado muy malas decisiones y las seguimos tomando por cuenta de no ser capaces de decir las cosas en el momento adecuado. Muchas gracias, doctor Sánchez. Bueno, vamos a comenzar la segunda ronda de preguntas. Voy a cambiar un poco el orden. Comencemos por el doctor McMaster. Las empresas formales en Colombia enfrentan altos costos laborales y tributarios. Muchas empresas informales justamente evitan esos costos al permanecer en la informalidad, generando competencia desigual. ¿Cómo impacta esta situación la productividad y el crecimiento del sector empresarial en el país? Bueno, pues yo creo que además la exposición que hiciste fue muy clara en términos de lo que terminamos nosotros pagando, o lo que termina pagando una empresa por cada empleado. Yo creo que habría que hacer un estudio muy concentrado en la gente que se encuentra verdaderamente en el umbral entre la formalidad y la informalidad, porque ese sin duda es el espectro, digamos, marginal, en donde nos encontramos con la gente que eventualmente puede cambiar de comportamiento, puede cambiar eventualmente de resultados, puede mejorar eventualmente la condición y como mirar lo que sucede allí. Por eso es que hay que mirar con gran detalle a las pymes y, por ejemplo, al sector agrícola, como mencionaba Jorge Enrique. Porque ahí está el grupo de empresarios y está el grupo de empleados que eventualmente llegan a la conclusión de que si se fueran a la formalidad, eventualmente terminarían, digamos, perdiendo viabilidad como proyecto o terminarían perdiendo viabilidad como productor. Entonces,
Yo lo que diría es obvio, todos los estudios han dicho, el impacto es muy grande, un salario mínimo no son 1.400.000 pesos, un salario mínimo realmente son casi 2 millones de pesos cuando uno comienza, 2.800.000 pesos cuando uno comienza a sumarle una cosa y las otras, incluyendo los ausentismos, incluyendo las licencias, terminamos hablando de cerca de 2.800.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué pueden y qué no pueden hacer esas microempresas? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer, por ejemplo, los microcomerciantes? ¿Qué pueden o qué no pueden hacer eventualmente las personas en el campo? Yo recuerdo mucho que Santiago Montenegro ponía permanentemente énfasis en que debería haber, por ejemplo, un salario mínimo diferenciado en donde tuviéramos un régimen especial para el campo y el sector agrícola y un régimen para el resto de la economía. Ese tipo de soluciones tenemos que construirlas y construirlas ya. Y tenemos nosotros que verdaderamente dar el paso adelante. Ahora, esto va a requerir de un gran acuerdo, va a requerir de un acuerdo con todo el mundo, un acuerdo con los políticos, un acuerdo con los trabajadores, mientras los sindicatos y las centrales de trabajadores no sientan que uno de sus objetivos es que haya más empleo, no vamos a lograr solucionarlo. Mientras las centrales de trabajadores no sientan, o las centrales obreras no sientan que la reducción de la informalidad es un objetivo de su misión, o es un objetivo misional de su trabajo, no lo vamos a lograr, porque cualquier propuesta que se presenta es vista, como decía Camilo hace un segundo, como una posición esclavista o como una posición de explotación o como una posición post-feudalista que termina siendo verdaderamente difícil de defender. Entonces yo lo que diría es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de hacer eso. Me he atrevido, digamos, a ponerle un calificativo a los trabajadores informales diciendo que son trabajadores sin derechos. Son trabajadores que van y les dan una plata y punto, pero no tienen contrato de trabajo, no tienen prestaciones sociales, no tienen la capacidad de cotizar, por ejemplo, al sistema pensional. El gran problema de las pensiones es la informalidad. El gran problema de las pensiones en Colombia es el hecho de que tantas personas no hayan podido cotizar durante toda su vida realmente al sistema, a cualquiera de los dos sistemas, pero al sistema pensional colombiano. Pasa lo mismo con el sistema de salud. Uno de los grandes problemas del sistema de salud es que hay un montón de personas que están en el subsidiado y no en el contributivo. En realidad, por ahí pasan una muy buena parte de las soluciones, pero pues de alguna forma, digamos, el afán más electoral, digamos, de corto plazo ha hecho que verdaderamente una muy buena parte de los hacedores de decisión no se hayan decidido por jugársela, no se hayan decidido a jugársela por tratar de solucionar ese gran problema. Y mientras no tengamos como esa responsabilidad, no es fácil decir en un momento dado cuando hay, por ejemplo, un presidente de la República diciendo que es que nosotros no queremos reconocer que el sol cae a las 6 de la tarde y que eso por lo tanto tiene que modificar las horas extras. No es fácil, digamos, enfrentarse a la sociedad colombiana y enfrentarse a la opinión pública y decir, no, es que el tema, la discusión no es esa, la discusión es qué pueden pagar verdaderamente las empresas que trabajan entre 6 y 9 de la noche. Ahora tenemos en este momento, un par de proyectos de nueva reforma laboral en el Congreso de la República. Uno radicaba el lunes, otro creo que radicaba ayer, y yo les debo decir que yo celebro que esos proyectos estén en este momento en el Congreso de nuevo y que se puedan dar esas discusiones en el Congreso, que es el lugar de verdad adecuado, natural para dar estas discusiones. La discusión no puede ser populista, la discusión no puede ser una discusión electoral, no, es una discusión seria en donde tenemos que dar verdaderamente, hacer los análisis, sacar las conclusiones, entender las consecuencias y permitirle a los congresistas que tomen la decisión. Ojalá haya más proyectos y ojalá estemos muy rápidamente nuevamente en el Congreso discutiendo una reforma laboral que se requiere en Colombia. Si no tuviéramos esa informalidad, uno diría, bueno, de pronto no se requiere una reforma laboral. Se requiere una reforma laboral. Si no tuviéramos ese desempleo, probablemente también lo pudiéramos decir. No, tenemos que dar esa discusión. Muchas gracias, doctor McMaster. Volviendo con el doctor Bedoya, bueno, acá ustedes todos han hablado de esa relación, ese círculo vicioso que existe entre la informalidad laboral y la baja productividad causando informalidad laboral. Y hay una tercera arista y es el bajo acceso a financiamiento, a mercados financieros, y esto sucede en el campo. Estos tres factores en conjunto. ¿Cómo cree usted que podemos romper ese círculo vicioso? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que voy un poco en la línea de lo que estaba diciendo Bruce también, obviamente cambiándolo al tema de otro tipo de políticas públicas. Y es, en el campo,
Si usted no tiene el título de propiedad de la tierra, no tiene acceso a muchas cosas, empezando por el tema del crédito, sobre todo si usted es un pequeño productor. Pero eso va de la mano de lo que siempre hemos dicho desde la SAC, y eso es cómo se hace la empresarización del campo. Pero desafortunadamente a veces hay personas que políticamente ven como la empresa como si fuera un enemigo y no como si fuera un vehículo verdadero de transformación social. Y resulta muy paradójico porque a veces el mismo gobierno no hace sino hablar de hay que agroindustrializar el campo, pero hace todo lo contrario para facilitar la agroindustrialización de lo que hoy no es agroindustrial. Entonces, lo primero es aterrizar las narrativas políticas a las realidades de las decisiones que se necesitan para que haya un cambio. Lo segundo, pues es tener la mente abierta para que la gente, y esto va a sonar pretencioso, y no lo digo personalmente, sino institucionalmente, para que las instituciones que tienen el conocimiento de cómo le va bien a un empresario en el campo, pues copy-paste. Es que esto está inventado. Y tercero, que haya no solamente una meritocracia en las personas que van a tomar decisiones, pero que si no saben del tema sobre el cual tienen que tomar decisiones, pues obviamente se dejen asesorar de quienes sí lo hacen. Mire, en el caso nuestro, en 2 años tuvimos 3 ministras de Agricultura. Y cuando cambian ministros, todos sabrán lo que pasa de ahí para abajo. Entonces, el tema de la política pública, porque el empresario hace su tarea con el marco regulatorio que le corresponda, y eso es lo que hemos visto en nuestro sector. En estos días miraba, Corpojas, que es el gremio que representa a los productores de aguacate, Hass obviamente hace parte de nuestra organización, y cumplió 12 años. Y en 12 años ya generan más de 79.000 empleos directos. Y están presentes en 220 municipios del país. Hay municipios donde inclusive los alcaldes se han emberracado porque la mano de obra del aguacate ha tensionado mucho, o la contratación ha tensionado mucho el trabajo informal. Entonces, simplemente para decir o para tratar de responder tu pregunta, Andrea, las fórmulas están. Lo que se requiere es que haya gobiernos que tengan visión de largo plazo, realmente que escuchen, que le pongan su tinte, pero que entiendan que un gobierno tiene que resolver son problemas de la comunidad. Porque si esto es a punta de ideología, y lo digo de lado y lado, pues no va a pasar nada. Y como nos vamos a llegar ya en un periodo electoral, o ya estamos en un tema electoral, pues vamos a estar sujetos a populismo de lado y lado, y otra vez, si en 2 años nos vuelven a invitar acá, oye, ¿y qué pasó ya con el nuevo gobierno? Pues ojalá sea un gobierno que realmente escuche, que se deje asesorar y que tome decisiones que beneficien a la gente. Si no, esas 3 cosas que tú dijiste, vamos a ir en las mismas. Muchas gracias. Doctor Camilo Sánchez, ahora cambiando un poco de enfoque, vamos a hablar sobre economía digital. La economía digital, como todos saben, ha crecido a pasos agigantados, es transversal casi que a toda la economía, a todos los sectores económicos. ¿Cómo pueden coordinarse esfuerzos entre el gobierno, las empresas y los trabajadores para generar un entorno más propicio para la formalización ante este cambio tecnológico? Bueno, yo voy a seguir haciendo mi tarea de contarte otras cosas adicionales porque aquí creo que este es un auditorio fundamental para la generación de empleo y la técnica que se debe propender en este país. Y yo empiezo diciendo que en el sector mío de servicios públicos la tecnología se ha convertido en el pivote fundamental para avanzar. Lo vimos en la pandemia, cómo la gente pudo desde su hogar, después de 16 meses, poder estudiar, trabajar, hacer todas las actividades hasta distraerse de una manera efectiva en plena pandemia. Esto demuestra que nosotros tenemos que seguir avanzando en ese proceso, pero necesitamos tener para esto futuro también seguridad jurídica. Seguridad para que la gente vuelva a creer en la empresa. Hoy en Colombia tenemos un problema gigante. La gente no quiere invertir porque no hay seguridad jurídica. Y eso sí que nos preocupa porque eso hace que tengamos muy malas nuevamente decisiones. Nos preocupa que en un momento determinado, cuando queremos verdaderamente generar empleo, estemos castigando al mismo generador de empleo. Aquí lo decía una de las congresistas. ¿Usted sabe cuánto empleo vamos a generar los domingos cuando tengamos de verdad una reforma donde castiguemos de una manera efectiva el sector que realmente hace sus estudios y mira, ¿puedo o no trabajar el domingo con los costos que voy a tener?
Pues nosotros aquí lo que estamos diciendo es, tenemos que ser muy audaces en este proceso. Estamos sintiendo que aquí hablamos mucho de la transición energética, y en este caso específico lo digo por mi sector. Estamos diciendo que vamos a tener energía eólica y solar de La Guajira. ¿Sabe cuánta energía eólica hemos traído al centro del país después de 8 años, no solamente de Petro, sino de 8 años de gobierno? Cero, todo carreta. Nos quedamos en que esa es la transición. Hablamos de una transición donde estamos diciendo que esa transición se hace sin gas. En el mundo la transición se hace con gas. Se está hablando en Colombia de que tenemos que hacer inversiones sin rentabilidad. Eso no tiene sentido. Si usted sabe que no tiene rentabilidad, pues se va a otro país y hace las inversiones, y eso hace que cada vez tengamos mayores problemas tecnológicos y al mismo tiempo mayores problemas de generación de empleo. Por eso nosotros tenemos que tener buenas decisiones hoy para poder generar servicios públicos mañana. Hoy por eso estamos preocupados. Hoy nos tiene preocupados que tengamos un apagón financiero que puede ocurrirnos en cualquier momento. Ya se apagaron 40.000 familias en Puerto Carreño por 1.600 millones de pesos. ¿Sabe qué pasa el día que Aire y Afinia entren en ese cuidado intensivo que ya está a puertas de que suceda? Pues vamos a tener una disminución de empleo y desarrollo en la costa caribe del país. Y ahí no serán 40.000 personas, serán muchos más, porque estamos diciendo que no tenemos que pagar las deudas que se tienen. Así que nosotros lo que vamos a pedir es respeto, cumplimiento de los compromisos y, lo más importante, cuidar el empleo, porque lo más fácil es perderlo, y si no lo hacemos con la tecnología y con el desarrollo, muy seguramente después nos va a tocar llorar sobre la leche derramada. Así que ojalá, aquí que tengo un auditorio que son generadores de empleo, generadores de compromiso, ojalá que todos hagamos lo necesario para evitar que perdamos muchas fuentes de trabajo, que no utilicemos la tecnología y que simplemente nos quedemos callados y que nos pase, como dijeron acá, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Cuba. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, doctor Carranza, ya hemos discutido bastante sobre las consecuencias sociales de la informalidad, pero sabemos que la informalidad también tiene consecuencias económicas agregadas que afectan a todos los colombianos, incluso a aquellos que no son informales. En ese sentido, desde una perspectiva de política económica, ¿cuáles son esas consecuencias agregadas de la informalidad y qué espacio tiene la política pública en esta dimensión más grande de política fiscal y monetaria para intervenir? Gracias, Andrea. Aquí yo quiero hacer una observación técnica que yo creo que es la ventana de oportunidad a solucionar muchos de estos problemas relacionados con la informalidad laboral y empresarial. Y es que, si recordamos bien, el origen de los sobrecostos a los trabajadores y a los empleadores que dan pie a esta estructura informal que tenemos era fiscal, es decir, se necesitaban recursos para sostener la red de protección social de los mismos trabajadores. Entonces se le cobraba salud y el trabajador recibía servicios de salud, se le cobraba contribución a la pensión y el trabajador recibía un derecho a pensionarse en alguna medida, y aquellos trabajadores que no eran formales no tenían ese derecho, pero en las últimas décadas, a partir de la Constitución del 91, esos derechos se le han extendido a toda la población. Entonces, en realidad no hay ningún ahorro fiscal que resulte de estas sobrecargas impositivas. Entonces, la respuesta lógica de política económica es empezar a trasladar esas sobrecargas al presupuesto nacional, a los impuestos generales, que es lo que se hizo en alguna medida con la exención de los cobros de salud hasta 10 salarios mínimos. Se les quita a las cotizaciones de seguridad social y se pagan de los impuestos generales. Eso tiene toda la lógica, porque en el momento que yo hice eso, aumentó la formalidad, y está probado en diversos estudios, incluyendo varios que se reseñan en el documento ESPE de informalidad al que hemos hecho referencia. Y eso inmediatamente debe reducir, así no se vea inmediatamente, pero en un plazo no muy largo, debe reducir las presiones fiscales sobre el sistema subsidiado, porque hay menos personas en el sistema subsidiado que ahora están en el sistema formal, y entonces no se perdió nada de plata, pero por otro lado se están recolectando más contribuciones para pensiones, etc. Esa idea de que, fíjense que es de cierto modo un almuerzo gratis, que es lo que decimos los economistas que nunca hay.
Pero en este caso es en alguna medida un almuerzo gratis, porque disminuir estas cargas impositivas permite atraer a la formalidad a empresas y trabajadores, y ahí hay un espacio que los diseñadores de política pública deberían y podrían aprovechar para implementar medidas para disminuir la informalidad. Y yo quisiera terminar diciendo que el problema de la informalidad, que es un síntoma de unas distorsiones que se imponen, distorsiones impositivas que se imponen con buenas intenciones. Eso nunca fue la intención del diseñador de política pública generar informalidad. Como decía hace un rato, el origen era precisamente crear una red de protección social. Pero estas distorsiones no solo existen en nuestra economía, en el margen de la informalidad y la informalidad. Estas distorsiones existen en todas las dimensiones, y aquí voy a hacer referencia a un trabajo que no tiene nada que ver directamente con la formalidad y la informalidad, pero es una ilustración del mismo problema, y es que nuestra estructura impositiva es completamente heterogénea. Y, por ejemplo, en un trabajo que estamos haciendo en el banco, descubrimos que la tasa impositiva de renta que enfrentan las empresas varía sistemáticamente con el patrimonio de la empresa. Es decir, las empresas relativamente pequeñas enfrentan una tasa de renta relativamente baja comparada con la que enfrentan las empresas medianas. Pero las empresas medianas enfrentan una tasa impositiva mucho más alta que las que enfrentan las empresas más grandes. Entonces, fíjense, esta distorsión de la tasa de renta. No estoy hablando del impuesto al patrimonio, estamos hablando de un mundo en el que no existe el impuesto al patrimonio, el mundo en el que vivimos actualmente para las empresas. Esta distorsión en la tasa impositiva pues le genera costos al crecimiento de las empresas. Las empresas, al crecer, al pasar de ser relativamente pequeñas a más grandes, estoy hablando del universo de empresas formales, por cierto, no las microempresas, pero estas empresas formales que pasan de ser pequeñas a medianas, a medida que crecen, sistemáticamente enfrentan tasas impositivas de renta mayores. Y además, una vez crecen, tienen que competir con empresas mucho más grandes que tienen todos los medios, zonas francas, acceso a exenciones por todos los ítems posibles del estatuto tributario, para bajar aún más su tasa de renta, de tal forma que se crea toda esta distorsión. Y como les digo, todas estas distorsiones no solo existen en el margen de la informalidad, sino que existen en todos los márgenes, y que debe ser probablemente uno del foco del diseño de las políticas públicas para disminuir la informalidad, y para mejorar la eficiencia de nuestro aparato productivo. Muchas gracias. Bueno, este panel se merece un premio por la brevedad, porque ha cumplido exactamente con el tiempo estipulado. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros sus visiones y apreciaciones sobre este tema tan crucial para la economía colombiana. Gracias.